a todos. Vamos a dar inicio a una nueva edición del Ateneo del Consejo de Medicina Vascular. Hoy en día la propuesta era hablar de enfermedad vascular en pacientes jóvenes. Habitualmente la enfermedad vascular típicamente se relaciona con la edad y es una enfermedad de pacientes añosos, y así estamos acostumbrados a manejarlo, pero hay un grupo de patologías y un grupo de pacientes que son jóvenes y se presentan con enfermedad vascular, y la característica general de esto, en estos casos, es que no se piensa en la patología vascular en el paciente joven y muchas veces se tarda en diagnosticar, justamente porque como la edad no coincide con el grupo etario en el cual uno piensa. Así que hoy vamos a presentar dos casos clínicos, uno de patología arterial y uno de patología venosa, que va a presentar el doctor Nicolás González, que es médico de planta del Sanatorio Finoquieto y miembro del Consejo de Medicina Vascular. Y después yo, Ignacio Blura, voy a presentarles un caso de patología arterial en un paciente joven, como para charlar y ver algunos conceptos. Así que, Nicolás González, buenas noches, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. A ver, este es el concepto de lo que yo creo que es la medicina vascular, ¿no? Digo, estamos en un sanatorio y todos estamos esperando que lleguen pacientes donde fueron representados en grandes estudios de 1000, 5000, 10.000 pacientes. Entonces entra un infarto con supra y ya sabemos que un estudio demostró que la angioplastía o el trombolítico. Pero el problema es cuando entra esto, ¿no? Digo, 30 años, puérpera, hace 2 semanas la paciente fue mamá, tuvo una cesárea y consulta por una clara asimetría de miembro inferior izquierdo. Se diagnostica, esto no voy a poner en imágenes, yo les digo lo que se diagnostica, una trombosis iliofemoral. En ese momento se sospecha obviamente que podía ser un May-Turner, que tiene que ver con una cuestión anatómica entre la vena ilíaca izquierda y la arteria ilíaca derecha, y se planteó en ese momento si realizar anticoagulación con enoxaparina o acenocumarol o anticoagulantes, y eventualmente a anticoagulantes directos, o bien trombolíticos locales. No sé si acá alguno plantearía alguna opción o la otra. Vos, esto por ahí lo discutimos con vos en su momento, Ana. Digo, ante esta situación teníamos 2 semanas, digo, hace 15 días, una herida, cesárea, digo, se planteó esa situación de discusión. Si no, hoy en día, esto lo transmito, en el sanatorio, paciente joven con trombosis iliofemoral y sospecha de May-Turner, se hace trombolíticos locales, ¿no? Se discute obviamente, pero es la primera línea de tratamiento. Pero acá el problema, la discusión, fue que había sido 15 días antes, había tenido una cesárea. Sí, yo creo que, el planteo de este paciente fue ser más conservador por el posoperatorio, pero ante esta patología lo que hacemos en la práctica es estudiarlo y hacerle trombolíticos locales, hacerle una flebografía y, si es factible, aspirarlo muchas veces y hacerle trombolíticos locales. Y acá el riesgo de sangrado también aumenta, pero no lo descartaría del todo, solo por los 15 días, porque anticoagularlo también te aumenta el sangrado por la herida. El tema de ACV y trombolítico, ¿te ha pasado situaciones donde hay una cirugía por ahí, que obviamente no es una hepatectomía, pero te ha pasado 15 días antes a una cirugía? ¿Vos cómo te planteás frente a esta situación? 2 cosas. En cerebro nosotros empezamos con enoxaparina. Lo que sí, digamos, es cierto que con un embarazo uno tiene que pensar en un complejo entre la vena y la arteria y un May-Turner, pero si no encuentra eso, lo otro que tiene que pensar es un estado protrombótico, ¿no? O sea que también no conozco mucho de la historia, si este fue su primer embarazo, si tuvo pérdidas, si tiene otra cosa, pero digamos, eso también influye mucho, ¿no? Trombolíticos me costaría un poco dárselo, excepto que uno vea un trombo muy local por la compresión y use una dosis muy, pero muy bajita, ¿no? La trombosis venosa cerebral es la única indicación Bueno, en el embarazo, concretamente, no, en el primer trimestre no se usan por el riesgo de sangrado placentario.
A partir del segundo trimestre del embarazo se puede llegar a usar con ciertos riesgos. Obviamente no cualquier paciente tiene que tener un foco que lo justifique. Y en el puerperio nos pasa más o menos lo mismo, ¿sí? Cuando en realidad uno tiene una trombosis local, priva la trombectomía mecánica para nosotros sin trombolítico. Es interesante lo que plantea Cris, porque tuvimos un paciente también embarazada. Digo, obviamente dijimos no, porque no es lo mismo un ACV donde vos le vas a recuperar o le vas a disminuir una secuela motora. Acá tiene que ver con calidad de vida. Lo hace y no es con mortalidad. Entonces, en embarazadas no lo planteamos, pero bueno, acá fue la discusión si 15 días o no, y se optó en ese momento, en conjunto con Clínica Médica, a no progresar, enoxaparina, a senocumarol. Así todo, esto lo transmito. El obstetra nos dijo, chicos, 15 días está cerrado. Denle para adelante con el trombolítico. ¿No? Fue una decisión clínica cardiológica de seguir con anticoagulación en enoxaparina. Y esta es la realidad. La paciente no nos ve por un año, vuelve al año totalmente asintomática. O sea, la elección de tratamiento me parece fue buena. Totalmente, diluido el trombo. O sea, no se usó trombolíticos, pero fue muy buena la respuesta. Y esto fue, digo, uno de los puntos que planteábamos. Estudiamos síndrome posttrombótico, cómo lo estudiamos, y bien, ¿qué conducta hacemos ahora? Llegó al año. ¿No hacemos más nada o empezamos a investigar un poquito más a profundo? No sé si alguno... no, hasta el momento no estaba confirmado. Y también puede ser que el embarazo sea un efecto para la compresión y resuelve, y la enoxa sola le sirvió y no tiene un efecto que le esté comprimiendo la vena. El embarazo que fue el efecto que le provocó la trombosis. Claro. Y el puerperio es protrombótico también, ¿no? No, me parece que hay que evaluarla con imágenes primero para definir si era May-Turner o no, y si tiene May-Turner o fue el embarazo lo que contribuyó a la trombosis. Esta es la realidad. Esta es la tomografía. Yo la conozco. Esta es la aorta y esta es la vena cava, ¿no? Y acá pueden ver que la arteria ilíaca derecha, la arteria ilíaca izquierda, y acá la vena se empieza a dividir y ven como claramente la arteria ilíaca derecha está comprimiendo la vena. ¿Está bien? Y acá lo podemos ver. Bueno, ya acá estaba, ya está bien separado. Arteria ilíaca izquierda, vena ilíaca izquierda, totalmente permeable. Entonces el punto, la discusión tenía que ver con esto de está hecho el síndrome de May-Turner, se sacó ese efecto embarazo que podía haber favorecido, pero la realidad que uno puede asumir que la obstrucción seguía estando. Esta es la vena, yo les quise mostrar esta imagen, lo bien que se repermeabilizó este vaso, pero miren cuando uno va, esta es la aorta, por eco, lo bien que se ve, la vena cava, aorta, el flujo pulsátil, vena cava ilíaca, vena cava inferior, y acá está. Esto es interesantísimo. Acá ya se dividió la arteria ilíaca derecha, la arteria ilíaca izquierda, y acá está la vena ilíaca dividiéndose, y miren lo comprimido que está la vena, incluso aumentando el flujo. Perdóname, ¿ella seguía anticoagulada todo el año, hasta el año estuvo anticoagulada? Los 6 meses, 6 meses estuvo anticoagulada. Entonces acá el punto, la discusión fue esta. Bueno, yo se lo muestro, total, esto no va a cambiar la discusión. Se hace una flebografía y esto es lo que tenemos. Una vena ilíaca totalmente permeable, una clara obstrucción a nivel del ostium, pero miren toda la circulación colateral a través de venas pélvicas, venas uterinas, para compensar, pero incluso miren dónde está yendo el flujo de la vena ilíaca izquierda. Para acá, y miren por dónde sube por la vena cava, principalmente por la vena ilíaca derecha. Acá, ¿lo ven? Entonces, acá surge una discusión, esto para mostrarle funcionalmente cómo estaba, lo que estaba pasando en ese sector. Empezó todo con el eco, poder identificar con el eco el grado de obstrucción, nos ayudó la flebografía, y acá está el punto. Un año después, ¿qué hacemos?
no hacemos nada o le angioplastiamos la vena ilíaca. Angioplastia. Muchas veces el May-Turner nos trae complicaciones en los pacientes que tienen FOP, ¿sí? Y porque hacen la trombosis por la obstrucción de la vena y, digamos, la indicación es la angioplastía ilíaca. Más que en un paciente joven plantearle una anticoagulación a largo plazo. La pregunta, Cris, es, si no fuese este paciente, otro paciente que no tuvo ningún antecedente de trombosis, ¿diagnóstico de May-Turner es sinónimo para vos de angioplastía? Porque acá con un evento seguro, o sea, yo no veo tantos May-Turners al azar, digamos, pero acá con un evento seguro. Acá entonces se discutía, como decís, que hubo un evento, pero los detractores de la angioplastía decían, pero el evento fue asociado a un embarazo. Entonces ahora, como no está más embarazada, ya no tengo más lo que lo predispone, entonces pasa a ser un asintomático. Yo te digo, como abogado del diablo. Lo que pasa es que vos tenés una compresión mecánica alta y acá no tenés forma de prevenirlo, qué sé yo, si el paciente, vos asumís algo y vos decís, bueno, no encuentro nada de todo esto, va a ser un viaje prolongado o algo así, le pongo heparina profilaxis y ya tuvo algo. Acá no te va a servir para nada eso, lo puede hacer en cualquier momento, o sea, tiene una compresión alta, ya tuvo un evento, una paciente joven, quizá quiera tener otro hijo el día de mañana, tiene 30 años, yo en este caso no dudaría mucho de la angioplastía ilíaca. Son cuando esto se discutió, los que estaban en contra eran los que planteaban. Yo en este caso la angioplastiaría porque es sintomática. O sea, porque tuvo un evento trombótico asociado. El May-Turner como tal es la trombosis asociada a la compresión de la vena ilíaca. Eso es el síndrome de May-Turner. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay pacientes que tienen compresión de la vena ilíaca, que lo vemos por eco mucho, que cuando uno hace un eco aortoilíaco y ve las ilíacas, en el eco vos ves la compresión, muchas veces aceleración de la vena ilíaca ahí atrás, y el paciente no tuvo nada. Entonces, creo que si nosotros nos empezamos a buscar cuál es la prevalencia en la población general de compresión de la vena ilíaca a nivel de cuando cruza de izquierda a derecha, obviamente yo creo que es algo bastante frecuente. Pero entonces a un paciente asintomático no lo pondría. A un paciente que desarrolló una TBP asociada a un May-Turner sí lo prevenía. Y en la arteriografía creo que hay algo que es muy interesante. Creo que la imagen del eco es muy linda y en la arteriografía, si la puedes ver, a mí me llama la atención y me parece algo que es muy interesante. Más allá de la colateralidad, es el flujo de cómo se acelera. Fíjense el jet que se ve de cómo acelera el flujo que viene desde la ilíaca izquierda cuando entra en la vena cava. O sea, que evidentemente eso tiene compromiso hemodinámico y que desarrolló colaterales. Y en un paciente joven yo la verdad que creo que en este caso se lo trataría. Y la otra cosa donde no la trataría, que es algo que nos discutimos mucho, lo presentamos recientemente en el Congreso de Imágenes, presentamos un caso que dio mucha discusión, es en un paciente que tiene toda la vena trombosada, porque esta paciente quedó con toda la vena repermeabilizada. Entonces, la discusión es, el paciente que tiene el signo ecográfico o el signo imagenológico sin clínica, creo que no lo trataría. Y la otra cosa es en el otro extremo, cuando el paciente ya trombosó todo y la vena te quedó absolutamente trombosada en forma crónica, ¿no? No digo que en agudo tiene trombosis, en eso lo podemos discutir, pero un paciente que tiene un año de todo tapado, una vena, y que en ese momento se plantea, yo creo que en ese caso ya no lo abriría, porque el daño a las estructuras venosas ya está hecho y el estudio ATTRACT no mostró que repermeabilizar la ilíaca vaya a darle mejor beneficio clínico a largo plazo al paciente. Pero los hemodinamistas, ¿qué me dicen? Ahora ellos quieren abrirlo siempre y dicen que porque lo ven más lindo, pero bueno. ¿Y si está sintomático tampoco? Sintomático. ¿A qué llama sintomático? ¿Tiene pesadez de la pierna? Todo.
o edema, tiene un síndrome postrombótico. Interesante. Ahí me lo podría plantear, pero si uno, o sea, hoy, en fines del año pasado, en la New England se publica la TRAC, y que no es de May Turner, pero es de trombosis ilíaca en general, y no dice cuántos tenían May Turner, y no hubo diferencias en tratarlo. ¿Qué es lo que yo creo? Que si el paciente es joven, tengo un paciente joven, y yo esto lo agarro en agudo, creo que me gustaría abrirla. Pero hay pacientes que vienen con muchos meses de evolución, que a veces llegan a la toma de la decisión con muchos meses de evolución, con una vena trombosada y con mucha colateralidad. Y yo creo que en ese caso abrirla, vos le vas a poner un stent y el daño que ya está hecho a la estructura venosa, probablemente eso no le cambie el pronóstico. A esta paciente que repermeabilizó, que tiene esto, que tuvo un evento trombótico y quiero evitar otro, si está bien, probablemente se lo haría. Creo que son decisiones que dependen mucho de las características del paciente, ¿no? No es lo mismo una chica de 22 años que un paciente de 78, donde su posibilidad o la consecuencia a lo largo de su vida y calidad de vida van a cambiarle. Acá me parece que cuando uno se sienta a abrir una arteria, sí, nosotros generalmente le dejamos, cuando uno se sienta a hablar de abrir una arteria, una coronariopatía, uno tiene bastante fundamento, los estudios, múltiple vaso culpable. Acá de alguna forma nos sentamos con Ana, nos sentamos con el grupo de clínica, me siento yo, y de alguna forma no tenemos una espalda para decir, mira, los estudios demostraron esto. Entonces necesitamos ver opiniones individuales y también guiarnos, incluso en los que nos diga Ana, decir, mira, esto es una angioplastía fácil, es difícil, ¿qué tasa de éxito crees que puede tener esta angioplastía? ¿Cuál sería la angioplastía ideal? Es decir, algo corto, algo largo, que entre o no entre a la vena cava. ¿Cómo sería vos si tenés que programar esta angioplastía para vos, para que vos digas, esto sería lo ideal que yo pueda terminar la angioplastía de esta forma? ¿Qué tal? ¿Lo conoces este caso? Sí. No me acuerdo, pero no, puedo aclarar una cosa antes también de lo que decía Nacho. El tema es el síndrome de compresión a veces está muy subdiagnosticado porque no necesariamente todos debutan con trombosis, sino que ya algunos empiezan con insuficiencia ilíaca, que a veces se traslada al eje safenofemoral y ven varices más a predominio del lado izquierdo, al lado derecho nunca tienen nada, y en algunos casos, viajes, embarazos, lo que sea, se desencadena la trombosis. Entonces ahí está obviamente planteado el tema de qué es lo que se hace en este tipo de pacientes. La limitación creo que es, digamos, la verdad es que técnicamente una angioplastía venosa sin trombosis es fácil, no es algo difícil, lo hace cualquiera. Generalmente la dificultad es cuando ya son venas que están con trombosis, está todo recanalizado o no está recanalizado y hay que recanalizarla. Esos son más desafiantes. En estos casos, donde no hay una trombosis, hay solamente una compresión, la angioplastía es fácil, no es difícil. El tema está en la permeabilidad del stent a largo plazo. Yo creo que uno puede hacer millones de pruebas, pero la realidad es que esto no está comprobado más de 15 años. Entonces una persona... Hay estudios chicos, Por eso, son de publicación de casos. Uno debería ser criterioso y pensar que una persona joven, yo le diría pautas de alarma, le indicaría todo lo que no tiene que hacer y ante determinada circunstancia, obviamente una consulta precoz y ver. Siempre he tentado hacer la angioplastía, pero la realidad es que a una persona joven no se la haría. Interesante, digo, lo que planteaban de vaso sano. Que no tenga trombosis, que te refiera, no sé, pesadez. Trombosis, sí. Lo interesante, porque tuvo un evento. Claro, yo me refería a síndrome compresivo, claro. sin trombosis, pero que vos lo ves clínicamente porque en el consultorio vienen y tenés la pierna hinchada, edema, etc. Estaba escuchando y me surgió una cosa interesante que me parece que dejaste entrever. Si yo tengo un paciente que tiene varices en la pierna izquierda, ¿tengo que buscarle un May Turner? Es algo que no lo sé, o sea, por lo que escuchándote a vos, es algo una pregunta que me hice. Y la otra pregunta que me hago, por lo que dicen ustedes, si yo tengo un paciente que tiene un síndrome varicoso en la pierna izquierda, dice, no, bueno, no lo voy a tratar, porque
dije antes, no lo trataría simplemente porque está sintomático, pero si tiene una condición en la cual va a viajar, un viaje prolongado o se va a someter a alguna situación en la cual tenga un estrés postrombótico, tal vez en ese momento sería más agresivo en cuanto a la profilaxis, ¿no? Sobre todo un viaje en avión, que es algo frecuente. No sé, es algo que es una duda que se me acaba de plantear, ¿eh? No tengo la respuesta. Digo, haciendo las consideraciones del caso, es pacientes que tengan varices unilaterales y viajen en un viaje prolongado, que tal vez eso sería interesante, me parece una inquietud clínica. No, un planteo también que por ahí el seguimiento a largo plazo de los stent venosos tampoco está determinado cuánto duran, pero si uno no lo trata, también tiene alta chance de que se vuelva a trombosar. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el esquema de antiagregación en un paciente al cual vos le pones un stent en la vena cava? Nosotros, yo te cuento lo que hicimos en estos casos. Lo que quieras puedes hacer, porque no hay nada escrito. No, por eso, nosotros en esto, la mayoría de los casos lo dejamos anticoagulado. Y después quedamos con aspirina. Y antiagregado, en teoría, si uno extrapola de lo arterial, deberías dejarlo anticoagulado mínimo de 1 mes a 3 meses, antiagregado, perdón, de 1 mes a 3 meses y anticoagulado por la patología venosa. Ese es el criterio que yo sigo para esto. Debería tenerlo más prolongado que con algo. Pero sí lo dejaría anticoagulado. Por ahí al principio. Nosotros lo que hacemos habitualmente es dejarlo con aspirina y anticoagulación. Porque Las dos cosas. Sí, al principio sí, porque la aspirina extrapolando la enfermedad arterial y anticoagulación, porque es un paciente que tuvo un evento trombótico y más está teniendo un device metálico dentro de la vena, y dentro de en la patología venosa lo que está demostrado es la anticoagulación, no la antiagregación. Entonces, la pregunta que después surge es ¿cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Yo tengo yo creo que 3 meses. ¿Por qué mi postura es 3 meses? Porque yo lo tomo como una TBP provocada con una causa reversible, que fue que la angioplastía es lo que se le dio la resolución, y que calculo que después de 3 meses, extrapolando enfermedad arterial, el stent va a estar endotelizado. Y que lo que está hoy en día el tratamiento de la TBP provocada son 3 meses. Entonces, extrapolando eso, pero la verdad que en este escenario son cosas que con las imágenes yo creo que todos estamos viendo cada vez más, y muy frecuente que los que estamos acá las vemos y también nos derivan pacientes de otros centros, nos llaman para consultarnos esto, pero creo que estas cosas cada vez las estamos viendo más por las imágenes, por los estudios que se hacen y porque se conoce más. Así que hay un punto que yo coincido que trombosis de la vena son 3 meses. El punto acá yo trato de prolongar un poco más. Esto obviamente es sin evidencia para fundamentarlo, pero me parece que lo que lo fundamento yo es que estoy agregando un cuerpo extraño. Para agregar un cuerpo extraño yo trato de patear todo lo que puedo con la anticoagulación para adelante. Pacientes jóvenes con riesgo bajo de sangrado. Por eso no podemos extrapolar para mí los 3 meses, porque no es el mismo paciente. Acá es una vena que tuvo trombosis y ahora encima con un cuerpo extraño. Entonces, el riesgo, de extender la anticoagulación tiene que ver con el sangrado. Y hoy en día, si se está incluso evaluando la anticoagulación extendida con bajas dosis, hasta uno podría plantear eso, patear para adelante todo lo que se pueda, porque no es el mismo paciente que el de los estudios de los 3 meses. Eso es lo que yo creo. Tiene, un dispositivo. sí, pero el tema de anticoagulación extendida tiene que ver para pacientes está planteado para pacientes con trombosis no provocada, ¿no? Donde uno sabe que después de que les saca la anticoagulación, tiene una alta tasa tiene más de 10% de reeventos tromboembólicos al año. Entonces, ese es el subgrupo y el escenario de pacientes con trombosis. Acá usted es una causa que la estás resolviendo. Es cierto, para esto tenemos muy poca evidencia. Uno puede plantear una cosa, puede extrapolar una cosa, pero yo creo que después de los 3 meses el cuerpo extraño, si no hay problema de mala posición del stent, el stent está bien puesto, no debería dar problemas, sobre todo en un lugar con tan alto flujo. Un mensaje que me parece importante lo que decía Martín es cómo está la vena. Digo, justo cuando a veces viene un caso, vienen varios. Vino este caso, un año de vena sana.
Al poco tiempo vino una chica de casi 5 años, evaluamos la flebografía y se decidió con la flebografía no avanzar porque estaba totalmente dañada la vena. Y ahora estamos dando vueltas con una chica que tiene que, por una cuestión de la cobertura, la conoce Ani Martín, que tuvo la trombosis hace un año, era la que estaba embarazada, totalmente sintomática. La chica dice, el otro día me fui a la guardia por el dolor que tengo. Pero le quedó la vena, por eco se ve, la vena bastante dañada. Porque digo, con bastante trombo residual. Entonces ahí va a entrar el problema, digo, cuando nos sentemos con Martín y Ana, en serio, no sabemos qué vamos a hacer cuando hagamos la flebografía, porque no es este caso donde la vena está totalmente sana. Ahí el mensaje me parece que eso es muy importante. En esa paciente que por ahí está afuera también, está muy sintomática y aunque le encuentres fluida, yo ahí intentaría igual abrirse. Sí, sí. Por eso digo, me parecía importante el mensaje que daba Martínez, evaluemos cómo está la vena. Está muy dañada, frenemos no, pero bueno, pero me da mucho beneficio, hagámoslo. Ahora, cuando está sana, con evento previo, me parece que hay que apostarle para adelante. Bueno, ahora cuento el final, pero así fue. La angioplastía ilíaca. ¿Cris? Yo los escuchaba y digamos, la menor cantidad de decisiones médicas que nosotros tomamos son basadas en evidencia clase 1A, en estudios randomizados. Y me parece que cuando uno se encuentra con este tipo de pacientes, han tenido mucha suerte en tener varios similares, digamos, creo que lo ideal es que se junte todo el mundo y ahí es donde vale la opinión de experto, porque tampoco vas a tener un randomizado de esto, por la frecuencia y la prevalencia de la patología. Entonces, me parece que cuando nosotros nos ponemos a pensar, ojalá en la gran mayoría de nuestras decisiones fueran con un estudio de alto valor estadístico, pero con ganas no pasa el 40%. La 60% restante estamos hablando sobre serie de casos o estudios no controlados. Sí, bueno, un poco ese es el tema también. Sí. Hay algo que esté tan definido, hay algunos que hacen una cosa, otros que hacen otra. Pero por eso sigue valiendo la Entonces, opinión de tal cual. expertos, porque nunca nadie se va a plantear un estudio a gran escala de esto. Tal cual, y además está también obviamente adaptado a cada paciente. Seguro. Hay muchas cosas que pueden variar y no es que hay algo que para esto se pueda esquematizar. Sí, quizás uno debería mantener una forma de diagnóstico y un criterio de tratamiento para unificarlo. A veces puede existir, justo como decía Nico, este paciente hay que tratar de hacer lo que se pueda, todo a fondo, por más que quizás uno no lo haría en otro paciente, pero bueno, eso sí, quizás es que siempre se habla. Y después del otro lado, lo que decía justo Nacho, era el tema de diagnóstico, ¿no? El tema de lo subclínico. Bueno, es el tema de hacer un ecodoppler ilíaco a pacientes que tienen varices grandes de un solo lado, no tienen nada del otro lado. Yo la verdad me lo planteé. Creo que un ecodoppler no es algo complejo, se consigue en cualquier lado y mucha gente lo puede hacer. El tema de tener un transductor que ya sea para abdomen, bueno, eso puede ser una limitación, pero yo me lo planteé también lo mismo. Me parece que no es un estudio costoso y que se puede hacer tranquilamente. No sé si lo haría para todos, pero la verdad es que yo mismo me lo planteé, es más, empecé a pedir cuando tenía alguna duda real, donde tenía realmente una diferencia importantísima, donde tenía una pierna que no tenía nada y la otra era totalmente patológica. Entonces, bueno, ahí empecé a pedir. Todavía no encontré nada, pero... Como mensaje, me decía Nacho, una conclusión, una es instaurar el conocimiento. Digo, cuando abrimos el sanatorio, pocos clínicos y cardiólogos conocían esta patología de que lo que es el síndrome de May-Turner, hoy en día está instalada. Pensándola, una después puede, como decían recién, ir a buscar y pensar en tratamientos. Segundo, en el opérculo torácico es una obstrucción que uno al principio la recanaliza y sin embargo igual la tratamos. Acá se trató de llevar esta misma lógica, es decir, hubo una obstrucción que trombosó y recanalizó, pero tuvo el evento. Por eso decíamos, una obstrucción mecánica con un evento, abrirlo por más que al año esté asintomático. Ese era un poco el mensaje. Bueno, chicos. Una pregunta para Nacho. Yo no sé si allá en el italiano tiene alguna forma de trabajar, cómo resolver estas cosas, trombolíticos, dosis, tiempos. ¿Lo tienen estipulado? ¿Cómo lo manejan? Si es agudo,
el paciente es agudo y uno decide repermeabilizarlo, habitualmente se le hacen trombolíticos locales y si tiene un May-Turner se recanaliza. Pero si el paciente es crónico, lo que les decía antes, si el paciente es crónico y ya está trombosado, nos tendría que estar muy sintomático y lo discutimos mucho cada caso individual. No te podría decir una regla general para todos los casos. Bien. Bueno, en el segundo caso vamos a hacer un caso, recién dijimos uno venoso en paciente joven y ahora un caso de arterial en paciente joven. Lo va a presentar Ignacio Bluro, que es el jefe de angiología del Servicio de Cardiología del Hospital Italiano y director actual del Consejo. Así que bueno, Nacho, vamos a tratar de hacer de alguna forma un paralelismo en la parte arterial. Bueno, mientras se presenta el caso, voy a presentar también un paciente, dijimos, Nico, de alguna pregunta del público con respecto al caso anterior. Vamos a presentar también un caso de un paciente joven, masculino, de 36 años, sin antecedentes cardiovasculares, que refiere comenzar con dolor súbito a nivel del gemelo izquierdo, impotencia funcional y dolor al caminar. Consulta al traumatólogo. El traumatólogo le da, obviamente, como siempre, empezamos con antiinflamatorios, un poco de kinesiología y finalmente en un momento, como el paciente seguía con dolor, viene a la guardia y le hacemos un ecodoppler y lo que estamos viendo en el ecodoppler es a nivel del hueco popliteo, la arteria poplitea, vemos la vena que está permeable y un stop a nivel de la arteria. Y un stop que llama la atención porque es como bastante pronunciado y bastante ecolúcido, ¿no? Que cambiando un poquito la ganancia del equipo logramos ver y que parecía que en un momento tuviese algún contenido. Y a mí lo que me llamaba la atención es que ese contenido que tenía, a diferencia de que tiene una textura diferente a lo que uno ve cuando tiene trombo, que en una trombosis arterial aguda habitualmente uno ve que hay algún grado de movimiento con el trombo. Y distalmente las arterias tibiales tenían un flujo monofásico con baja velocidad, lo cual nos habla de tenía flujo venoso, tenía flujo arterial. Entonces si nosotros lo pensamos clínicamente, no tenía una amenaza, un miembro amenazado, no tenía una isquemia arterial aguda con una amenaza ni incipiente ni inminente, lo cual esto nos da un poco más de tiempo. Entonces, la primera pregunta que a mí me gustaría hacer es, ¿qué hacemos con este paciente en un primer momento? ¿Qué harían? Yo sé que es difícil por el Doppler, pero ¿te parecía que estaba dilatada la arteria antes o después que no fuera un aneurisma trombosado, digo? No me parece que la arteria esté dilatada. Acá lo estamos viendo, tiene un diámetro bastante parecido al de la vena. Tiene esta imagen ahí que alguien podría decir si eso no es una disección de la arteria. Esa es la otra, pero no sé. Se me están adelantando los diagnósticos diferenciales, pero bueno. No me parecía, el aneurisma es una de las causas, pero tampoco tenía ni la forma de un aneurisma popliteo ni las características de una disección. Del trombo que uno ve, y tampoco me daba para una imagen de disección. ¿Algún no se me ocurre comentario? otra cosa por ahora. La doctora Mollón dice que le daría otro estudio de imagen. Bueno, yo vi esto y a mí se me ocurrieron algunas cosas, pero bueno. 5 días. Le hacemos otro estudio de imágenes. Bueno, entonces le hicimos primero se hizo una tomografía y lo que vemos es que a este nivel ven que la arteria poplitea está totalmente ocluida con recanalización distal. Fíjense, falta toda la arteria poplitea, tiene un stop ahí, con arterias que no tienen calcio, arterias que son sanas, no se ve disección proximal, no se ve disección distal,
¿No? ¿Alguien plantea algún diagnóstico diferencial? Y conducta. Con 36 años. Es curiosa, digamos, el movimiento que tiene ese material que está intraluminar. ¿No había ninguna compresión ósea? No había ninguna compresión ósea. No. También se le pidió una resonancia de la rodilla y no se veía nada. Martín. ¿Le pudiste hacer algún estudio moviendo la pierna? ¿Por qué me preguntás eso? Pensando en atrapamiento. Muy bien. Es muy importante lo que está diciendo Martín. Cuando una de las causas, yo creo que las causas que uno tiene que pensar en estos casos es disección, displasia fibromuscular, ¿no? Como cosas raras, que la disección se asocia a displasia fibromuscular. El atrapamiento popliteo se ve en pacientes muy deportistas y una de las cosas es que estirando y en extensión y en flexión del pie aumenta la comprensión y el atrapamiento a nivel del hueco popliteo y eso lo puede ver con el Doppler. Cuando el paciente mueve el pie, cuando comprime más, te compromete más la circulación. Sí, lo hicimos y no te variaba con la flexoextensión del pie el tipo de flujo a nivel distal. Lo que pasa es que ya tenías oclusión ahí. Entonces yo no sé podría ser por eso. No sé si en este caso lo jerarquizaría tanto, pero por esa situación será. Sí, igual la pregunta es, ¿qué hacemos? Está sintomático. Está sintomático, sí. Por eso, está sintomático, paciente joven. Entonces tenemos que de alguna forma revascularizar la región infrapatelar. El trayecto, porque vos mostraste ocluido, es bastante cortito incluso. El trayecto es bastante cortito, sí. Me parece, ahí yo me sentaría en esta situación con Martín, buscando no un tratamiento endovascular por la localización y buscaría por ahí un tratamiento quirúrgico. Todavía, yo por otro motivo sé de qué se trata, pero yo todavía por ahí no sabría de cuál es el diagnóstico, pero sí me sentaría con Martín para plantearle un tratamiento, un bypass fémoro en tronco tibio peroneo, pero saltear esa obstrucción y de paso analizar una muestra de la arteria poplitea. Nacho, preguntas. ¿Hay estudios de imágenes cardiovasculares, cardíacos? Yo estoy pensando en embolia. De algún lado embolizó. Yo creo que ese material me da la impresión o es trombo o es algo que llegó hasta ahí y se enclavó. Respecto del tema de atrapamiento, cuando ya tenés trombo, como lo he visto en algún caso, las maniobras no sirven. No sirven ni distal ni proximal. A mí no me cambia nada, no me cambian ni los flujos, nada. Pero esa es la pregunta. Electro normal, sinusal, con un ecocardiograma absolutamente normal, una aurícula izquierda chica, no daba para pensar fuente cardioembólica, no era el paciente en el cual uno pensaría en una fuente cardioembólica. Un apoyo para agregar, está bueno lo que planteaba Gaby, que ahí incluso nos podría plantear lo mismo. Me siento con Martín para plantearle un Fogarty, digo. Lo que a mí me llama la atención que por ahí no es la localización más frecuente, que cuando embolizan generalmente quedan atrapados a la femoral o a nivel de la bifurcación, que haya llegado tan limpio hasta la poplitea. Por eso ahí me llamaba un poco la atención para una embolia. Yo creo que uno tiene que tener una sospecha diagnóstica, porque la sospecha diagnóstica define la conducta terapéutica. Por un poco lo que estaban hablando ustedes. Si yo sospecho embolia, tal vez avanzo con un Fogarty. Si yo pienso en que tengo otra patología o que tengo una trombosis local, hago una angioplastía, ¿no? Tiene una resonancia de rodilla también. Ahí.
otros diagnósticos diferenciales pensando en patología en personas jóvenes de la pared arterial. Yo me estaba planteando si no había un quiste endotelial. No sé si no es eso lo que estás mostrando ahí. Pero hay algo más. ¿Podés poner de vuelta la imagen anterior? Me llama la atención la anterior, creo que es. Ahí. Me llama la atención, digamos, desde distal a proximal, la punta del lápiz que se ve a nivel distal, después de donde está el stop. Y de vuelta, cuando yo veo esa imagen, me da la impresión que no me quedaría tranquilo con el tema del atrapamiento. De vuelta, ¿no? Esa imagen invertida en punta de lápiz me llama mucho la atención. Pero bueno, nada, sospecharía también algo de la pared arterial. Una cosa que no se dijo y que creo que es importante, creo que el primer gesto terapéutico en estos pacientes es anticoagularlo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene mucha circulación colateral y lo que yo quiero es poder preservar en ese momento esa circulación colateral. Y con un flujo enlentecido y con mucho compromiso de flujo no quisiera que eso se trombose. Y así que lo primero que, mientras uno hace todas estas elucubraciones, creo que el paciente tiene que estar anticoagulado. ¿Y si pensás llevarlo al quirófano? No me cambia, porque vos lo anticoagulás y le haces un bolo, si querés, de 5.000 de heparina y a mí me sirve para clampear directamente. El tema volviendo al tema de los diagnósticos, todos los diagnósticos presuntivos se resuelven con cirugía. Me parece que, digamos, la gran mayoría puede fallar, pero si vos tenés una persona que está con dolor, con síntomas, pide frío, y yo lo exploraría. Si veo que tiene el mayor desarrollo muscular, hago la sección del músculo. Si abro la arteria y le hago una embolectomía con Fogarty y veo que cuando abro la arteria tiene la pared engrosada o veo alguna zona donde puede haber algún quiste adventicial, se puede intentar hacer una endarterectomía, le colocas un parche y lo revascularizaste. Y en el caso donde hay mayor compromiso de la pared vascular, le haces un bypass. Bueno, creo que pensamos bastante parecido. Yo les voy a decir qué es lo que yo creía y que a mí me daba la sensación, me parecía que era un quiste adventicial. Eso parece. Y yo le decía que para mí era un quiste adventicial y que esto que se ve acá era el límite de la pared del quiste que en algún momento se apoya y que esta imagen que está ahí, que para mí no me parece un flap. ¿Por qué no me parece un flap? Porque primero que es bastante gruesa y que el endotelio yo lo veo pegado acá abajo en el eco. Entonces, cuando yo tengo un flap, no veo esta imagen que en hora 6, en la imagen de la izquierda, para quienes no pueden ver el puntero, donde yo veo el endotelio plicado a la pared de la arteria para pensar en un flap. Entonces me parecía que esto era más una imagen propia de un quiste adventicial y un poco siguiendo el razonamiento que planteaba Martín recién, dijimos, vamos a ver qué es lo que se encuentra y el paciente se operó y se le sacó esto de adentro de la arteria y la anatomía patológica lo que mostró arteria poplitea quiste adventicial. Entonces, me parece que la idea era un poco repasar algunas cosas y de dejar algunos conceptos con respecto a isquemia arterial aguda, que la importancia de anticoagular a los pacientes y la importancia de hacer un diagnóstico clínico, ¿no? Y que estas son las 3 preguntas que yo creo que yo me hago habitualmente cuando estoy frente a un paciente con isquemia arterial aguda. Digo, ¿existe una condición que simule una oclusión arterial? ¿No? Más allá de este caso, ¿existe una causa no aterosclerótica de obstrucción arterial? Y es la isquemia, la última pregunta que me hago, ¿es la isquemia causada por una trombosis o una embolia? Y entonces, ¿cuáles son las causas que simulan la oclusión arterial en pacientes que están en shock? Pacientes que tienen enfermedad oclusiva, que se chocan y tienen hipoperfusión, pueden terminar trombosando y tener una isquemia arterial real, o por vasoconstricción periférica tener una isquemia arterial. La flegmasia cerulea dolens. La flegmasia cerulea dolens es la máxima expresión de la trombosis venosa profunda, que no es arterial. Este es un paciente
que yo lo vi en la guardia, que vino por dolor de piernas y estaba con las piernas descubiertas y le veo las piernas así y digo, ¿qué tiene el paciente? ¿Qué viene el paciente? Me dice, no, viene porque le duele la pierna. Y le miro la pierna, esta pierna está, esto es mi mano. Fíjense el contraste de color entre una cosa y la otra, y lo que tenía era una trombosis venosa que comprometía toda la femoral común por arriba del callado y de la desembocadura de la vena safena. Entonces, esa pierna no tiene drenaje venoso. Estamos acostumbrados a ver una TBP poplitea, una TBP la femoral superficial. Entonces, el flujo recanaliza por la arteria, por la vena safena, pero por acá no tiene prácticamente dónde salir. Entonces, aumenta mucho la presión venosa y eso produce isquemia tisular, es algo que tenemos que pensar. Y después, si existen causas no ateroscleróticas de obstrucción arterial, el trauma, la disección, la arteriopatía por HIV, que hace un tiempo presentamos un caso de una paciente con ergotismo y en HIV que tomaba antirretrovirales y ergotamina, trombosis asociada a hipercoagulabilidad, el quiste adventicial con trombosis, el atrapamiento popliteo que se explicó, el ergotismo, el síndrome compartimental. Y cuando todavía tiene flujo, a veces uno en la arteriografía lo podemos ver así y es más fácil de diagnosticar el quiste adventicial. Y por último, preguntarnos si es la isquemia causada por una trombosis o una embolia. Y en eso creo que tiene mucho que ver el interrogatorio y el examen físico también. Si yo tengo historia de claudicación, antecedentes de intervenciones vasculares, presencia de factores de riesgo, ausencia de pulso contralateral, ese es un paciente que probablemente haya hecho un evento trombótico porque tiene mucha enfermedad. Y por el otro lado, si el paciente tiene fibrilación auricular, tiene valvulopatías, tiene antecedentes de un infarto donde tiene una secuela, tiene una causa cardioembólica, ese paciente voy a pensar en una embolia. Y lo que está un poquito en el medio son los aneurismas que tanto se pueden trombosar, sobre todo los aneurismas popliteos, o si tengo aneurismas proximales que pueden llegar a dar alguna embolia distal. Así que la idea era repasar un poco esto, el manejo de la isquemia arterial aguda y ver qué es lo que pasa en pacientes jóvenes, que son muchas veces en quienes no lo pensamos, porque pensamos que como no tienen enfermedad arterial, esto no pasa. Doctor Perea. No, Nacho, la pregunta es esta. No había claudicación en la historia del paciente, ¿no? Porque lo poco que hemos visto de esto personalmente, a medida que se desarrolla el quiste, van haciendo claudicación hasta que un día pasa esto. Se trombosan, se ocluyen. No solamente no tenía historia de claudicación, sino que el paciente era un paciente bastante deportista, jugaba al básquet. La verdad que lo hubiera notado. Era un paciente que uno donde nunca hubiera pensado que es un paciente que tiene enfermedad vascular. Y por el hábito y las características del paciente, yo lo que pensaba también era el atrapamiento, porque la verdad que era un chico que estaba bastante entrenado. Sí. Yo creo que eran los 3 diagnósticos, ¿no? Los que por ahí se dijeron acá, los que había que pensar, y está bueno ese último mensaje, ¿no? Todas las posibilidades a pensar en estos casos. Le quería agregar un tema que, a ver acá por Webex, antes que digas el diagnóstico, Sergio Meireles planteaba como quiste adventicial, por eso es muy interesante eso que quería agregar. Una yo presenté... Antes que yo... no sé tanto. No, interesante. Me quedo tranquilo. No, pues más lo plantea como signo de pregunta. Yo cuando presenté en el Consejo de ECO, en uno de los ateneos el año pasado, Gaby, vos planteaste, yo presenté un quiste adventicial. La sensación que da, yo acá lo sabía porque vos justo había hablado con vos, por eso no quise tampoco opinar mucho. La sensación, una vez que uno ve un quiste adventicial, queda en la cabeza. Por eso es interesante que presentes estos casos. Cuando uno vuelve a ver una arteria en paciente joven con una imagen que parece una disección, en mi paciente había sido derivado por disección femoral de otro lugar. Una imagen, paciente joven, que parece disección femoral, pensemos en quiste adventicial. Muy interesante eso, y por eso me parece que Gaby volvió a pensarlo, porque te queda en la cabeza eso, es increíble. Y lo último, yo coincido que esto fue un quiste adventicial que complicó la arteria. A raíz de lo que dicen, no, la pregunta es si no pudo haber habido, que es más rarísimo, superposición de patologías, porque llama la atención esto, que nunca haya sido sintomático, pero bueno, lo dejo abierto. Pero uno tiene que ser unicista y fue esto. Mirá, la verdad que tiene anatomía patológica. O sea, muchas veces lo que yo creo que puede pasar es que,
igual que como pasa con el quiste de Baker, que los quistes se complican. O sea, que cuando uno lo miraba había lugares que eran heterogéneos. Y vos lo ves cuando uno hace un Doppler a los pacientes que vienen y que tienen dolor en el hueco popliteo y que por eso le piden un Doppler vascular y que tienen un quiste de Baker y que en un momento el quiste sangra y cuando el quiste sangra se expande y en ese momento compromete la luz de la arteria. Yo creo que eso es lo que pasó en este caso. No lo puedo comprobar, no sé cómo estaba el señor antes de tener el Doppler, pero creo que los quistes muchas veces pasa y pasa eso con los quistes popliteos y con los quistes de Baker. Gaby. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos el segundo jueves de septiembre para el próximo Ateneo.